Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un podcast más aquí en el trono de Aslan. Estoy muy contento de que puedan estar con nosotros. En esta noche tenemos un invitadazo, un gran amigo. Él es Pablo López. Pablo, Hey, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? Gracias por venir nuevamente No, gracias por aquí invitarme. al trono de Aslan. Fíjate que hubo mucha gente que me dijo que, oye, el podcast con Pablo estuvo bien chido, no sé qué. Digo, pues, no sé, pues, se dio la plática chido. Entonces, qué bueno que puedes estar aquí nuevamente. Vamos a estar hablando de varias cosillas. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias por invitarme. La verdad es que está muy chido venir y platicar. Es ameno y me da mucho gusto poder estar aquí contigo. No, pues gracias a ti por venir. Me dices que ahorita venías también de lo de los libros y todo. Sigues con tu librería, todo lo que da. Sí, andamos trabajando y dándole a todo lo que se pueda. Y sí, más de rato tengo una entrega personal. A veces intento también utilizar mensajería y todo eso para yo poder enfocar en otras cosas, pero hay veces que también yo necesito entrarle. Entonces, en eso andamos viernes y pues ya lo único que quieres es ya como que cerrar la semana, ¿verdad? Pues ya es como que el último tironcito. Aún así, no sé si te pasa a ti, tú también tienes como negocios o algo, sabes que eso es toda la semana, ¿no? Sí, Uno cree que es todo. viernes y no, uno como que anda contestando chats y Sí, todo eso. yo No acabas. no sé si te lo dije la vez pasada, pero desde que entré a la facu ya como que mis días ya no tenía como que el sentido de los días, ¿vato? Por ejemplo, en la prepa y así, era como que, lunes a viernes y ya salgo y fin de semana. Sí. Pero pues ya, vato, después de la facu y de ahorita después de salir, ya no sé, vato, ni mi semana ya está toda revuelta, ya es como que mi semana empieza, no sé, vato, en el miércoles y termina en sábado, no sé, vato, está bien raro. Y es que es bien diferente, ¿no? Cuando eres oficinista, pues bueno, a lo mejor tienes tus horarios establecidos, ¿no? Pero cuando uno le anda pegando al emprendedor, pues es diferente, ¿no? Y más los primeros meses o años es mucho trabajo. Sí, pues es cuando todos dicen de que nada, quiero ser mi propio jefe, pero pues no Sí. te das cuenta a veces de lo que hay detrás. A lo mejor tienes más libertad, pero tienes mucha presión por lo que tienes que hacer tú, porque no tienes nadie quien te ayude. Pues sí, tú tienes que hacer todo lo demás, vato. Pero pues pesado. está chido, vato. Sí, Al final aún de así. cuentas es tuyo. Sí, hay veces que no estás, te sientes mal, te duele la cabeza, que te sientes muy cansado y puedes trabajar un poquito más relajado, ¿no? A diferencia que estar en una oficina, pues necesitas trabajar a tope, ¿no? Tienes un jefe y todo. Pero bueno, tiene pros y contras, ¿no? Sí. A mí cuando me pasa así, te lo decía de que me gusta, más cuando estoy editando fotos, me gusta que haya algo de fondo, ya sea música o un podcast o una predicación. Y pues he tenido chance de escuchar como que un chorro de predicaciones. Y de hecho eso es algo que quisiera platicar contigo. Uh-huh. Que vi una entrevista de Alex San Pedro con el Itiel Arroyo. Y el vato platicaban de predicadores y se dice, y parece que hay muchos predicadores, tío. Y que, qué guapetas que son y que quién sabe qué. Y que es que sí es cierto, a veces ya parece como que, un chorro de predicadores, como que, a ver, busco cuál es mi estilo para ver cuál me gusta más, ¿no? Quisiera que platicamos un poco de eso, de como que, qué es lo que hace un predicador o qué tendríamos que ver, ¿no? En un predicador para, no sé, que sea confiable o de fiar. Porque ahorita en la época del internet, por así decirlo, redes sociales y videos, tú puedes poner nada más una palabra predicación y vas a encontrar muchas personas, ¿no? Uh-huh. Muchos predicadores, muchos que ni conoces, no sabes cuál es su ministerio o de dónde salieron y todo eso, ¿no? Sin embargo, en este tema de la predicación creo que sí es muy sensible. Últimamente yo lo que he visto es que existe mucho un estilo, un tipo de predicador que a veces se parece más a un coach que como un predicador fiel, ¿no? Hay algunos otros que son inclusive extravagantes en su manera de vestir, que sobresalen más por su manera de vestir y de actuar arriba en un púlpito que su fidelidad a las escrituras. Uh-huh. Si a mí me preguntas qué es lo que yo veo y lo que yo creo que es un buen predicador, es el predicador que sea fiel a las escrituras, es un predicador que deba tener un respeto inclusive
por lo que está diciendo, por la Biblia, por la palabra, porque también, no sé si lo has notado, últimamente tenemos a muchos predicadores que pues parece también como que dicen chistes y están haciendo mofas, burlas. Sí. No digo que sea malo, porque en ocasiones, por ejemplo, Charles Spurgeon, de vez en cuando decía una línea, ¿no? Y que te hacía reír, ¿no? Pero era una, dos, en un sermón de 50 minutos. Ahorita prácticamente es mucho chiste, mucha vivencia, mucha experiencia y muy poquito de Biblia. Creo que, o sea, tendría que ser lo contrario, ¿no? Sí. Porque digo, tienes que hallar la forma de dar un mensaje. O sea, el mensaje por sí es atractivo porque pues esa es la salvación. Sí. Pero si se lo presentas al que absolutamente está pues cegado, digámoslo así, pues va a ser como que lo va a rechazar automáticamente. No tienes que hallar la forma de presentarlo. Y sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, sí me ha tocado ver predicaciones que tú dices, qué rollo, pues pareció más un stand-up, ¿no? Mejor me pongo a ver Daniel Sosa o no sé. Pero hay otras que sí dices tú, ajá. Hasta uno como cristiano, uno como que está bien pesadote, ajá. Entonces yo creo que hay que encontrar un balance. Y este vato, el Itiel, decía, no, es que yo siento que la predicación es un poquito de performance. Y yo digo, puede que sí, porque igual no voy a predicar como estoy hablando contigo así, con esta cadencia, con este ritmo, a cuando me subo y estoy exponiendo la Biblia. Sí. Porque quieras que no, pues pasa, ¿no? Es como que estoy hablando de la palabra de Dios. Tengo que hacerte entender que es algo importante, algo grande, ¿no? Pero también en el hecho ese de caer como de un show, ajá, creo que eso es lo peligroso. Y hay un grupo en Facebook que me uní, que me dio un chorro de risa. ¿Cómo se llamaba? Se llama What the Fortic. Ah, sí. No sé si lo has visto. Híjole, creo que también estoy ahí. Estoy curado, porque sí, fue como que yo lo leí y dije, qué rollo con esto. Ah, no, dice Fortic del vato de Elevation. Sí. Y le tiran machímate a ese vato, le tiran bien duro. Y vi un meme que le hicieron de que no sé quién dijo, creo que es Sproul. Uh-huh. O sea, que él decía que en el futuro se va a tornar todo como que el hombre va a estar como que denigrándose a sí mismo por entretener. Y ponían una foto del Stephen Furtick con una pesa y quién sabe qué haciendo así en el escenario. Y dices tú, creo que hay que ser cuidadosos en el hecho de caer en la línea entre un show y poner un ejemplo gráfico, digámoslo así. Porque el mismo Jesús usaba parábolas también. Sí. O sea, es como que, a ver, te lo voy a poner con peras y manzanas para que lo entiendas, ¿no? Pero no se ponía a hacer, no era un showman Jesús, ¿no? Exacto. Y fíjate, ahorita acabas de tocar a alguien que, pues, es emblemático, ¿no? En muchas iglesias. Sin embargo, y tú lo ves en ese grupo, pues a lo mejor todos ahí ya tienen su línea, ¿no? Sobre qué predicadores escuchan. Ahora, estamos en un terreno como que es medio gris y es medio, ¿cómo se dice? Relativo, dependiendo de la percepción de cada persona. Pero lo que yo sí puedo ver en Furtick es que no es, a veces ni siquiera es 100% bíblico. En muchas ocasiones dice cosas que bien son herejías, ¿no? Él muchas veces habla sobre algo que se llama una herejía en la Trinidad, que se le dice modalismo, y de repente empiezan a él a querer decir como si Dios estuviera presentándose en los diferentes modos de la Trinidad, y eso es una herejía desde muchos siglos antes que se trató. A ver, explícame un poquito eso. Bueno, la doctrina de la Trinidad es una doctrina bien complicada, ¿no? Porque no viene como tal en la Biblia, ¿no? Exactamente. Y de alguna u otra manera, a lo largo de los siglos, muchos teólogos han intentado así como que, bueno, como qué es la Trinidad, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, la Trinidad es como si fuera el agua, ¿no? En sus tres estados. El asunto es que lo que estamos cayendo es una herejía muy antigua que se llama modalismo. Nosotros no podemos, ni con ejemplos, decir que, bueno, es que el Padre es como el agua líquida, pero el Hijo es como el otro estado del agua que es sólido, y el Espíritu Santo como que... No, eso es una herejía. Simplemente el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, Jesús no es el Padre, el Espíritu Santo no es Jesús y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero
El Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hasta ahí. Eso es lo que nosotros debemos de saber sobre la Trinidad. Todo lo demás es una herejía, lo que te decía. Entonces, a veces Furtick dice eso desde sus predicaciones. Es muy sutil para algunos, pero cuando tú estudias y te pones a leer mucho sobre eso, dices, jara, eso como que no me suena bien. Entonces, sí, él también tiene unas maneras de ser a lo mejor que pone por encima su personalidad, porque inclusive tiene rasgos de narcisista. Entonces, tiene su personalidad muy por encima de cómo trata la Biblia. Entonces, a veces un predicador debería de menguar, de quedarse él hasta lo mero abajo, para que la Biblia sea lo que sobresalga. Sí, fíjate que yo nunca había escuchado lo que llaman una predicación expositiva súper detallada. Sí. Hasta que escuché una predicación de Paul Washer que es súper icónica, digamos así, ¿no? Sí. Que es la que él hizo en como que un sermón de jóvenes, algo así. Y a mí me sorprendió mucho que él dijo de que yo podría contarte 1000 historias de mis experiencias como misionero, pero pues eso solamente te va a emocionar o solamente te va a no sé, sí, a emocionar, o sea, que sí, puedo hacer mucho. Pero el vato habla de Mateo y habla de los frutos, habla de los falsos profetas, de no conocí y todo eso. Y simplemente va explicando versículo por versículo, ¿no? Y es como que, que volvemos a lo mismo. No está mal poner ejemplo, no está mal a lo mejor ser un poco gráfico. Pero cuando eso es lo que sobresale más de tu predicación, estás cayendo en eso, en un stand-up, en una conferencia, no sé. Exacto, lo que tú acabas de mencionar es algo que ahorita está sucediendo mucho, ¿no? La predicación expositiva, bueno, hay diferentes tipos de predicaciones, temática, expositiva, etcétera. Para mí, la predicación expositiva es la que es un poquito más, no que sea más fiel, porque inclusive hay predicaciones temáticas que sí son bíblicas, ¿no? Pero creo yo que la predicación expositiva es mucho más apegada a la Biblia en el sentido de que verso por verso está explicando cuál es el mensaje, ¿no? A veces en la predicación temática pues se presta para que vayas bandeando de la Biblia de lado a lado, ¿no? Cuando hablas sobre un tema en específico. Hay que tener más cuidado de cómo uno de no prepara. El contexto. Exactamente. Algo. Porque muchos lo que hacen en la predicación temática es agarran la concordancia. Y luego, no, pues voy a hablar sobre el amor, ¿no? Y agarran toda la concordancia y todo lo que diga amor. Oye, tranquilo, no todas las palabras amor en la Biblia están en el mismo contexto, ¿no? Entonces, muchos es lo que hacen. Nada más, voy a hablar sobre ansiedad. Déjame ver qué habla la Biblia sobre ansiedad. Tienes que tener cuidado porque todos tienen contextos distintos. La predicación expositiva es, voy a hablar sobre 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Y ahí sí, prepárate, estudia y tienes que leer muchísimo porque tienes que hablar única y exclusivamente de esos versículos. Sí, puedes apoyarte de repente a esclarecer un pasaje apoyándote con algún otro, ¿no? Pero hablas específicamente de eso. Y yo creo que ese tipo de predicación también es la que nos ayuda a crecer más, nos ayuda a aprender más, ¿no? Porque hay una secuencia, inclusive hay iglesias que predican expositivo verso por verso y se pasan 4 meses, porque desde el primer capítulo de Mateo hasta que terminó. Entonces, qué chido, ¿no? Aprendes completamente lo que viene verso por verso. Sí. Para mí, eso es una bendición estar en una iglesia o escuchar predicación expositiva. Y lo que comentabas de Washer, sí, la verdad es que últimamente hay una carencia de ese tipo de predicación. Sí, y ahorita que mencionaste lo de la ansiedad, digo, casi como paréntesis, yo pensaba que era, ya ves que hoy en día sacamos muchas cosas y como que, pues, en nuestro mismo humanidad, como que, es que tengo, como que nos inventamos enfermedades, cuando en realidad no las tenemos. Que como que ya todo el mundo tuviera ansiedad. Sí, como que ya todos tenemos problemas psicológicos. No digo que no, pero a veces que no los tenemos y no los inventamos. Y yo decía, la ansiedad, eso es nuevo.
Y pues no, la verdad, sí, la Sí. Biblia sí habla de la ansiedad. Y eso me sacó un chin de onda. O sea, como que, entonces tus discípulos también Siempre. tenían ansiedad, vato, y todo eso. Porque Creo Jesús que hay dijo, grados, ¿verdad? Jesús lo mencionó. O sea, que dijimos todas nuestras ansiedades Entonces, sobre él. Está bien loco ese. Sí, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que hay grados, ¿no? Hay personas que sí, con la ansiedad, llegan a perder, digamos, como que su paciencia, ¿no? Uh-huh. Y hay otros, pues, que a lo mejor es una preocupación, ¿no? Pero hay otros que sí les pasa factura en el cuerpo, por decirlo así, ¿no? Sí. Pero volviendo a eso de la predicación, lo que mencionas de congregarte como tal, pues creo que también es un tema bastante serio, porque una vez, no sé si te conté a ti o a alguien, yo estaba en una iglesia hace muchos años, y pues era una iglesia así de coritas y old school. Y pues se escuchaba, era una colonia no tan grande, entonces pues si ponías una bocina grande, pues se escuchaba a varias cuadras a la redonda. Y había unos hermanos que vivían como a la otra cuadra, cuenta de la iglesia. Y decían de que no vamos, no vinieron, no, es que no fuimos, porque como quiera de aquí escuchamos y de aquí adoramos al Señor. Y de que yo estaba pues morrido y aún así decía, pues vive a la otra cuadra, hermana, qué rollo, ¿por qué no va? El hecho de estar en una iglesia, pues creo que es bastante importante y sentirte parte también de la iglesia, ¿no? O sea, es decir, bueno, no voy a una iglesia, pero... porque fíjate, ya me acordé por qué te mencioné esto. Porque hoy en día la iglesia está en línea, digamos. Sí. Y podemos ser parte de una iglesia. Puedo ser parte yo de una iglesia en, no sé, vato, en Portugal, si yo quiero. Simplemente con ver sus transmisiones. Pero pues en realidad creo que no estoy tan... No sé, está raro eso. Y vi un tweet de Quique Torres, no sé si lo has visto, que es este vato de Horizonte, o no sé cómo se llama su... No sé dónde va, pero sé quién es. Bueno, el de Querétaro. Y él dice, yo pastoreo esta iglesia, si tú ves mis transmisiones, eso no significa que yo sea tu pastor. Si yo no te estoy pastoreando, si uno de mis líderes no te está discipulando, yo no soy tu pastor. Yo no puedo rendir cuentas a Dios por ti porque ni siquiera sé qué onda contigo. Ajá. Y se hizo bien gracioso porque es como que sí es cierto, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado también bajo qué cobertura estamos, vato, también creo. Pues es que lo que mencionas sobre congregarnos y todo eso, como comunidad que somos, como cristianos, estamos dentro de una comunidad donde compartimos muchas cosas con los hermanos en la fe, ¿no? Entre una de ellas, pues, es adorar a Dios. Adoramos juntos en comunidad, alzamos nuestra voz para adorar. Pero no solo eso, sino que también compartimos las ordenanzas o los sacramentos, como la Santa Cena, ¿no? Que también se hace en grupo o en comunidad, o los bautismos. Pero también es bien importante el que nosotros podamos conjuntarnos con las personas, ¿no? Llevar las cargas los unos por los otros. Porque hay dos extremos que yo veo a lo mejor en este tema. Ahorita lo que tocaba sobre las redes sociales, ¿no? Muchos dicen, no, pues es que pues ya fui a la iglesia porque ya escuché la predicación, ¿no? Y desde aquí canto. Pero también está el otro extremo, decir, no, vengan y tienen que venir todos los días y tienen que estar aquí todos los días porque pues hay que venir a la iglesia a adorar a Dios. Son dos extremos que son perjudiciales, ¿no? Por un lado está lo del activismo, donde las personas están completamente agotadas de estar yendo continuamente a la iglesia a trabajar, pero en realidad no están haciendo nada de lo que se refiere de apoyarnos, de llevar las cargas unos sobre los otros. Y está el otro extremo, en donde no van, no se congregan, no cantan a Dios en comunidad, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener un balance en eso, ¿no? Y cuando nosotros nos juntamos y todo eso es porque nosotros deseamos adorar a Dios en conjunto con nuestros hermanos, conocerlos, ayudarlos, orar los unos por los otros, ¿no? Y sí, la responsabilidad de un pastor es alguien que te conoce, es alguien que te puede ayudar, es alguien con el que tú te abres y tú dices, bueno, necesito ayuda, ¿no? Estoy batallando con esto. Es una persona que no te juzga y que te ayuda. Es una persona que también es igual de vulnerable que tú. Y es chido en ese sentido, ¿no? Verlo como una persona muy lejana, como lo que tú dices, de que no soy tu pastor si no te conozco, pues es cierto. Pues es que
el hecho de decir pastor, pues se remonta a literal un pastor con Sí. rebaños. Esa es la alegoría, ¿no? Digámoslo así. Sí. Pues yo no puedo decir, yo soy pastor de unas cabras que viven en Colombia, vato, ¿sabes? Jamás las he visto, o sea, creo que es bastante con sentido común, ¿no? O sea, Sí. yo creo que, o sea, sí puedes ver predicas, a lo mejor en internet, porque pues yo lo hago, veo predicas de Claro. otras iglesias, por ejemplo, me gusta mucho verlas de Más Vida, Ujú. Vida, ¿sí se llama así la iglesia? De Speaker. Bueno, las veo, pero pues eso no quiere decir que yo sea parte de esa iglesia, vato, porque No. no me congrego ahí, no conozco a nadie de ahí, no sirvo ahí, yo sirvo aquí en la iglesia, aquí en Monterrey. Entonces, yo creo que también hay que ser cuidadosos en eso también. Sí, escuchas predicaciones porque te gustan, ¿no? Porque edifican y porque Dios ha dado dones a maestros para que nos ayuden a entender más su palabra, pero eso no quiere decir que pertenezcas a esa congregación, ¿va? Y también, bueno, Ni quiere decir que le vas a mandar un mensaje, oye, pastor, tengo un problema, ¿verdad? ándale, Pues sí. tampoco no. Luego no me va a contestar ese, ay, es un mal pastor, pues no. O te va a dar un consejo que no te guste y luego lo vas a quemar Ándale, o cosas sí, así. sí, Ellos pero- también tienen que ser muy cuidadosos. Sí, también. Entonces, también el hecho de escuchar, o sea, del contenido tan variado que hay hoy en día, también es tener cuidado, ¿no? Porque Sí, el hecho de escuchar tantas voces sí. y tienes una voz, digamos, principal, vamos a Sí. decir así, o sea, tu pastor, ¿no? La iglesia donde Ujú. te congregas. Y si no te congregas, hazlo, por favor. Escuchas a lo mejor a alguien más. Pero si, digo, es que no quiere decir que lo tomas tan en serio, porque pues si habla Biblia tienes que tomarlo en serio. Sí, claro. Pero a lo mejor tiene una perspectiva y luego este otro cuate tiene otra y otra, y entonces ya estás escuchando tantas voces y que las puedes tomar como autoridades que puedes llegar a confundirte. Sí. Yo creo que cuando empiezas a analizar muy bien qué es lo que dice cada uno de ellos, vas a llegar a un momento donde vas a empezar a descartar. Y vas a agarrarte, por ejemplo, no quiero decir un estilo, pero yo creo que cada uno se identifica con, ay, no encuentro la palabra. Pero yo creo que cada uno se identifica con lo que, el tipo de predicador, por así decirlo, ¿no? El tipo, cómo maneja la Biblia, cómo predica la Biblia, ¿no? Y tú vas a empezar a decir, ok, no, pues lo que decíamos ahorita, no, es que él, pues nada más habla de sí mismo, o nada más él está hablando de sus experiencias y vivencias. Él, la verdad, no quiero escucharlo, ¿no? No me edifica. Pues ya no. O puedes hacer otro y no, hombre, es que cómo habla, ¿no? Su voz siempre está igual y nunca varía, ¿no? Entonces es como que, pues ¿para qué, no? Y entonces vas cambiando. Eso que dices ahorita de cómo maneja la Biblia, te pregunto, ¿podemos, hablando la Biblia, no ser bíblicos? Sí. En el aspecto de... Está curado, ¿no? Pero ¿se Sí. puede llegar así? Sí, porque por ejemplo, la hermenéutica es una herramienta que se usa para nosotros poder interpretar la Biblia. De alguna manera se puede decir que hay personas con diferente hermenéutica. Entonces, cuando van y se acercan a la Biblia, leen otra cosa. Que la hermenéutica es la interpretación de las escrituras. Sí, es una herramienta que te ayuda a... Son reglas. Se dice que es una ciencia y que es un arte. Es una ciencia porque hay reglas y es un arte porque se practica y se perfecciona. Pero hay personas que no tienen la misma óptica de una hermenéutica, ¿no? Y eso lo podemos ver inclusive en las denominaciones o en otras religiones, ¿no? Se acercan a la Biblia con unos anteojos diferentes y ellos leen otra cosa, ¿no? Y ese es el asunto, y por eso también podemos encontrar, decía Sproul, decía que el problema que nosotros tenemos con las diferentes interpretaciones de la Biblia es el pecado que existe en nosotros, ¿no? Pone a una persona avariciosa a leer la Biblia y pues lo único que va a ver es riquezas, ¿no? Prosperidad y todo eso. Pone una persona legalista a leer la Biblia y lo único que va a leer en la Biblia son reglas para alcanzar la salvación y se va a pasar por alto la gracia y todo eso. Entonces, sí, lamentablemente nuestro pecado siempre estorba a la hora de interpretar la Biblia. Y yo creo que es bien importante el que nosotros también podamos apoyarnos, tanto estudiar la hermenéutica
como apoyarnos en buenos recursos de buenas personas piadosas en la que nosotros podamos alinear nuestro conocimiento bíblico. Si tú vas a la Biblia y tú crees que por sí solo vas a poder sacar una buena interpretación, pues muy probablemente esté cerrado. Obviamente, el Espíritu Santo es quien nos guía. Pero muchas personas también confían en eso y al final se suben a un púlpito a decir cosas que nadie ha dicho. Ese es un asunto importante. Por ejemplo, tú lees una interpretación de un versículo y tú dices, oye, yo nunca he escuchado esta interpretación. Yo nunca he escuchado a fulanito, ni manganito, ni sultanito, ni a tal predicador que haya leído ese texto. Es la primera vez. Entonces, ahí quiere decir que algo está mal, ¿no? Entonces, por eso es importante que tú te apoyes en otros recursos, ¿no? Para que tú puedas después decir, oye, lo que yo estoy viendo nadie lo ha visto, probablemente yo estoy mal, estoy interpretándola mal. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, el hecho de... Sí estoy leyendo la Biblia, pero... Si la aplico como yo o como me conviene también, sí, o sea, es sí, como que, ándale. Pues no. Y eso tiene que ver lo que decimos, el pecado. Sí. Hay otra cosa que quería que platicáramos. Vi un meme hace poquillo. Software Redil. Esa página está bien curada, me gusta mucho. Los dibujos, los dibujitos. Está arte. muy bien hecho, vato. Y la ovejita es como que... sí, cool. Es cool. Había un meme, no recuerdo exactamente qué decía, pero hablaba de Pablo y Santiago. En que Pablo dice, pues, la salvación es por la fe. Pero luego Santiago se ponía en el otro lado, es como que, pero la fe sin obras, pues no vale. Y los ponían así como que confrontándose, ¿no? Y al final llegaron a un acuerdo. Sí. Quisiera que platicaros un poco de eso, de cómo se llega, digamos, a un acuerdo entre esas dos visiones. ¿Cómo conciliar eso? Porque es como que, pues aquí no hago caso. O sea, si tú lees los dos pasajes, ¿no? Por separado, es como que... Ahí podríamos decir inclusive que se está contradiciendo la Biblia, ¿no? Está raro. Sí, pero lo que acabas de mencionar se le llama teología bíblica. O sea, si tú tienes, digamos, lo que dice Pablo y luego lo que dice Santiago, pero luego, ¿cómo conciliamos esos dos? Bueno, usas mano del resto de la Biblia, ¿no? Para poder conciliar esas doctrinas. Y lo que comentas, fíjate que es interesante porque... por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ellos también creen en la salvación por fe, pero más obras. Okay. Entonces ellos el testimonio de la Biblia es que yo solo puedo ser salvo por las obras de Cristo, pero necesito obras. Ellos no es solo fe, es la gracia, la fe y obras. Y esa es la manera en cómo ellos empatan. Después viene lo de la reforma, ¿no? Y luego se hace esa famosa frase de solo fe, sola fide. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Es que Pablo está diciendo que únicamente por medio de la gracia y de la fe nosotros podemos ser salvos. Desde la óptica de Santiago sí, obviamente Santiago no está contradiciendo a Pablo, pero lo que Santiago quiere hacer ver es que los cristianos necesitamos, hay una manera en cómo se evidencia que somos salvos y eso es por medio de las obras, de los frutos del Espíritu. Entonces, ¿cómo puedes saber si un cristiano en realidad ha sido salvo? Pues tiene que haber una transformación de su vida, ¿no? Y eso son las obras, ¿no? En Santiago, deja ver si ahorita encuentro el versículo donde habla, lo que Santiago intenta hacer es poner las dos partes, ¿no? O sea, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. De alguna manera Santiago lo que está diciendo es que necesita haber una comprobación o necesita haber un resultado de que en realidad eres salvo. Sí. Pero yo creo que también ahí caemos pues en un debate. O sea, vas a caer en un debate, quieres que no, porque por ejemplo, ahorita mencionabas lo del activismo. O sea, si lo queremos ver así. El estar todo el día en la iglesia y hacer cosas en la iglesia. Que te digo, no quisiéramos hacerlo ver como que está mal. No. Ajá, no. O sea, todo lo que vemos aquí estamos viendo, como discutiéndolo y vamos a analizarlo. Pero
si eso te hace descuidar o pones en prioridad o también con qué intención haces las cosas, ¿no? Eso, ese porque es el es como asunto. que, es que yo estoy barriendo porque nadie más lo hizo y yo lo hice. O sea, no sé, o sea, como Sí, que véanme que yo barrí súper chido. O no sé, o sea, como que si se te desvía tu intención, como que pues eso ya ni siquiera lo estás haciendo para Dios, brother. O sea, y lo que comentas es fino, o sea, es un detalle, porque lo que bien dices es que o puedes caer también en un orgullo y decir, pues es que yo soy el que hace aquí todo y nosotros todo el día estamos activos. y también como que ver a los demás que probablemente no hacen como que Sí, es que este es vato que no, nunca quiere no apoyar o es ama a que nunca quiere Dios. venir. Ah. Pero am, creo firmemente que un hombre también, un hombre cristiano, una, una persona cristiana, debe ser luz en su casa, con su familia, en el trabajo, en su negocio, en todas partes y en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas ocasiones están tan absorbidos por las actividades de la iglesia que descuidan a la familia. Y hay ocasiones en las que las familias pues eres cristiano, pero todo el tiempo te la pasas metido en la iglesia y no nos das tiempo. Inclusive hay varones, hay hombres que descuidan a su esposa y a sus hijos. Y creo que debe de haber un equilibrio, porque inclusive se pierde los hábitos de gracia o se pierden las actividades que deberíamos de tener, como la oración, como el estudio y todas esas cosas, ¿no? Y caer también a veces en monotonías, ¿no? El hecho de, pues ya lo Sí. hago porque me toca. Y lo Oh. que ahorita también decías, o sea, no, pues es que yo vengo todos los días y sirvo, Dios me tiene que contestar. O Dios me tiene que amar, me tiene que responder porque yo estoy todos los días aquí. Ajá. Y estamos cayendo sutilmente en una salvación por obras. Uh-huh. Creer que mereces algo porque haces algo. Y no se trata de eso tampoco. Sí. Es peligroso porque tiene consecuencias el estar sumergido 100% en eso. Y creo que es importante el diferenciar del que no siempre las cosas de la iglesia son las cosas de Dios, bro. Exacto. O sea, sí. Porque igual sí, está bien que tengamos pues eventos y todo, siempre y cuando eso sea para alcanzar a otros y darle la gloria a Dios, ¿no? Pero a veces creo que sí nos enfocamos demasiado en el evento como tal, que todo salga bien, que todo salga perfecto y bla, bla. Que sí, tenemos que dar excelencia, sí, ¿no? Pero sobre todo, pues la gloria es para Dios. Y sí, o sea, nos enfocamos a veces demasiado, como tú dices, de que es que estoy todo el día en la iglesia y no sé, inclusive hasta me ha tocado escuchar, vato, que es que no sé, estás más con los hermanos que conmigo, digámoslo así. Uh-huh. Que mi papá esté más con los hermanos y hasta vea más por los hermanos que por su propia familia. Sí. Creo que eso está mal. Sí. Porque es como que, oye, pues primero, no es por egoísmo, sino por responsabilidad inclusive bíblica, bro. O sea, es como que tú eres Exacto. La cabeza de hogar, digamos así, poniéndolo, a lo mejor en tu caso, ¿no? Es como que tú estés más con la raza de tu iglesia y que, es que no sé, fulanito no tenía zapatos y le compré unos, pero pues Dani no tenía zapatos, te vas a decir tu esposa, ¿qué rollo? Ajá. Ahí creo que hay que ser bien fríos, ¿no? También en ver cómo administramos inclusive nuestro tiempo, nuestros recursos económicos, todo eso, ¿no? Sí, es que nuestro primer ministerio es la familia. Y lo que comentas ahorita, decías de... Ay, ¿en qué abriste este último comentario? ¿Con lo de las cosas de la iglesia? Sí, decías que... lo de muchas actividades son estériles. A veces vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Bueno, ¿y esa actividad para qué era? O esa actividad, ¿cómo nos trajo crecimiento? O esa actividad, ¿en qué nos reditúa, no? Entonces sí, muchas actividades pasan desapercibidas como un valor, ¿no? Para el cristiano. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos aprendiendo doctrina? ¿Estamos aprendiendo más de Dios? ¿Estamos aprendiendo Biblia? ¿O solo nos vinimos aquí a sentar y todo eso? Sí, reunirnos y fraternizar es importante, pero debe de haber un equilibrio. Porque nuestras familias
pues claro que deben ser nuestra prioridad. Inclusive podemos ser luz. Oye, si tus padres no son cristianos, por así decirlo, pues obvio que necesitan de tu ejemplo, necesitan de que tú les hables, necesitan de que tú estés ahí, ¿no? Sí. Y si no estás, o si de repente tu familia, tu esposa o tu hijo te empiezan a demandar tiempo, porque el tiempo entre familia es muy importante, pero si tú te la pasas en la iglesia. Entonces, sí, no queremos decir que no vayan, no queremos decir que no participen, pero debe de haber un equilibrio en nuestra vida, ¿no? Y un crecimiento espiritual también, que por medio también de la oración, del estudio bíblico, de todas esas cosas no se deben de descuidar. Sí. Y o sea, el hecho de ser iglesia, pues siempre decimos, ¿no? Y creo que cuando te hacen ese comentario, al menos a mí me lo hicieron cuando era niño, de que la iglesia eres tú, el templo, pues es el edificio. Cuando era niño es como que, sí es cierto, porque pues es que estoy, sí es cierto. A mí sí me pasó así como que, pues es que siempre piensas que la iglesia, pues es la iglesia, o sea, vamos a la iglesia. Y a mí se me hacía bien curado que un morrillo decía, vamos al templo. Y yo, este vato, sí es iglesia. Pero ya cuando creces como que, bueno, pues sí. Pero pues ya se le queda, no vamos a la iglesia. El hecho de como tal, de formar o de conformar una iglesia, o de ser parte de una iglesia, es lo que tú dices, reunirnos, adorar a Dios, servir juntos. Pero también vemos en la Biblia que la iglesia primitiva servía demasiado, bro. Entonces, creo que también tendríamos que empezar a aplicar eso o retomarlo si en algún momento lo dejamos de hacer, pero ¿cómo te diré? Con una sinceridad, porque a veces, como te digo, lo hacemos y vamos a tener una mega brigada y no sé qué, pero es más a lo mejor por costumbre, por saber que el que hice una mega brigada, al hecho de querer en realidad, sí, aparecer, sí, figurar, que a lo mejor lo hemos hecho inconscientemente, pero eso es bastante delicado también. Sí, porque por como ejemplo, que usar, no sé, a los pobres o algo así para mira este pobre y no sé, yo lo estoy ayudando. Ajá. Se le dice evangelio social. Y es un poquito, es que todo es de balances, ¿no? Y por ejemplo, lo que ahorita tú dices es, sí, ayudamos a los pobres, ayudamos a los hermanos, eso y definitivamente lo tenemos que hacer. Pero les hemos hablado de la necesidad que tienen espiritual. Ahora, esto no se debe limitar a, por ejemplo, ok, yo voy, ayudo a la gente y luego les digo que hay alguien que los ama, y que deben de acercarse a él. Y luego no le vuelves a hablar y no vuelves a darle seguimiento. Y ahí se queda, ¿no? Pero como... tú te vienes contento de decir, salí a evangelizar. Bueno, el asunto es que debe de haber una cercanía todavía más, ¿no? Porque sí, el evangelio de alguna manera es simple, como para decir, nadie nace bueno, todos hemos caído, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos de un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo, el que limpia sus pecados, nuestros pecados en la cruz, carga con nuestros pecados y nos transfiere su justicia en su vida perfecta, y por medio de él nosotros, por medio de la fe y de la gracia, somos salvos y ahora podemos estar en una comunión directa con el Padre, ¿no? Sí, pareciera como que es muy simple, pero requiere tiempo, requiere como un estilo de discipulado con las personas, de al menos un día a la semana tú tienes que darle seguimiento a esas personas. Pues literal sí es hacer discípulos. Sí. O sea, Jesús. Es que ahorita que decías eso me acordé mucho que había como una clase de evangelismo que practicamos alguna vez. Y ibas y hacías así como dramas y así, no sé si lo escuchaste alguna vez. Llegabas a una plaza y hacías dramas y vamos a estar aquí a las 2 de la tarde, no sé. Llegaba gente y hacía dramas, hacía el plan de salvación. Y había gente que sí hacía el plan de salvación, aceptaba a Cristo. Y al final del día decía, no sé, aceptaron a Jesús 500 personas. Pues como que, ok, pero pues yo en la noche me voy. Sí. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente? No, y de esas 500 personas, ¿cuántas puedes estar seguras que en realidad entendieron el evangelio? Y que a veces puede ser peligroso el hecho de presentar el evangelio asustando a la gente. Por ejemplo,
Si yo te muestro algo impactante como esos dramas y si lo actúas chido, vato, pues a lo mejor a un chavito, un adolescente es como que, ay, sí, es que en mi casa también mi papá golpea a mi mamá y eso pasó ahí y me identifico y por temor o por emoción, Ujú. sí, Jesús, te acepto. Sí. Y, ok, qué bueno, mija, ya nos vamos nosotros. Y te vas y la chavilla, por poner un ejemplo, qué rollo, o sea, pues ya se quedó ahí. Y sí escucho a Jesús, pero luego, ¿qué más? Sí. Hay más. Y es O sea, que en un sketch o en... ¿Cómo le dijiste? sí, como un drama. Como de mimos dramas. Ajá. Es difícil sintetizar el evangelio, ¿no? 5 minutos y luego lo das rápido. En realidad, a lo mejor sirve como una introducción, ¿no? Y después abordar la gente uno a uno. Para mí, si me preguntas a mí, el mejor discipulado es uno a uno. No desestimo los recursos que hay, como la música, como dramas y todo eso, pero creo que de una manera en como tú puedes en realidad acercarte con una persona y explicarle su condición y su necesidad, es hablando, Sí. ¿no? ¿Qué te digo? Uno a No uno. está mal los dramas. O No, sea, no. no estoy diciendo que a lo mejor se suena como que, ay, mira, es que esto está mal y mal y mal. No. No. Porque sí me ha tocado ver casos, bro, en los que, por ejemplo, en campus de verano, cositas así, de que familias completas vienen a los pies de Cristo porque escucharon el mensaje mediante ese formato, digamos así. Sí, fue la entrada. Pero hubo gente que siguió trabajando. Exacto. Ahí está la diferencia, Eso. ¿no? Eso. No podemos dejarlo nada más así, ¿no? Inclusive en la iglesia, por ejemplo, también cómo tratamos a nuestros hermanos cuando llegan y se presentan. Son nuevos, ¿no? O sea, sí, qué bueno, ¿cuál es tu nombre? Mucho gusto, yo soy tal, ¿no? Debe de haber en realidad un ministerio o un trabajo que se le asegure a esa persona que tiene un seguimiento, ¿no? Sí, debe de venir a la iglesia, debe de venir y escuchar la palabra, pero debe de haber un programa especial de discipulado, porque tú necesitas primero darles las bases, ¿no? Del evangelio, necesitas en realidad estar seguro que lo hayan entendido. Sí. Porque no podemos dejarlo al aire, ¿no? A veces las predicaciones son tan diferentes cada domingo. Un día puedes estar hablando de Apocalipsis, el otro domingo estar hablando de Crónicas, no sé. Y en realidad esa persona que no conoce nada, pues le va a llegar tanta información que va a ser difícil para él. Dimensionar, ¿no? Sí. Entonces debe de haber un programa especial para ellos, debe de la iglesia asegurarse que están ahí. ¿Consideras que, por ejemplo, en ese caso, si alguien nuevo llega, debería haber como que etapas, como Sí. que para pasar a escuchar la predica general o algo así? No tanto así, porque mira, volvemos al ejemplo de la predicación expositiva. Si alguien nuevo va y tú te presto la Biblia, ¿no? El día de hoy el pastor va a predicar de Mateo, ¿no? Versículos del 1 al 10, ¿no? Bueno, al menos sabes que esa persona va a aprender algo de un fragmento de la Biblia, ¿no? Entonces, sí. Al menos sabes que en su primer predicación no va a haber demasiados conceptos y cosas así. Pero sí debe de haber un espacio en donde alguien debe de visitarlo. En donde alguien debe de asegurarse que tenga un crecimiento. Las bases del evangelio, una vida, cómo se vive una vida centrada en el evangelio, algún programa de doctrina posteriormente y todo para asegurarse que su crecimiento sea paulatino, pero que también tenga bases fuertes, ¿no? Y no dejarla nada más así con pues las enseñanzas aleatorias que a veces se hacen de las predicaciones, ¿no? Uh-huh. Hay algo que yo vi en Estados Unidos, creo. Que aquí, por ejemplo, a veces entre semanas como que los grupos pequeños y ya el domingo todos vamos juntos. Uh-huh. Y ahí me sorprendió mucho que, o sea, y aquí la enseñanza fuerte pues es el domingo, ¿no? Sí. El pastoralada. Pero ya me sorprendió mucho que era como que al revés. Como que la enseñanza o el estudio más profundo de la Biblia es en grupos pequeños y el domingo es como si fuera un grupo. Ajá. Esto se me hizo medio curioso. Pero pues a veces está interesante el ver como que, a ver, entre un grupo pequeño vamos a estudiar esto y pues ya en la iglesia tú ya vas como que más empapado del ambiente, sí. ¿No? De que, ok, así es que me acuerdo que lo estudiamos esto que el pastor está diciendo ahora.
y ya lo entiendo un poco mejor, contextos y cosas así. Sí, hay iglesias que se organizan que, por ejemplo, ellos pueden estar llevando, no sé, van a ver un libro, ¿no? De la Biblia. Salmos, Job, lo que tú quieras. A ver, ellos se organizan, entre semana pueden estar leyendo material sobre lo mismo que van a ver el domingo. Entonces, ya en un grupo reducido es como que hay más interacción, ¿no? Bueno, no sé, el líder puede decir, no, pues es que estamos en esta lección, vamos a ver el Salmo 19, ¿no? Lo vamos a ver también el domingo, pero quisiéramos que meditáramos sobre lo que vamos a ver aquí, ¿no? O a veces se hace al revés también, de que, miren, esto predicó el pastor, vamos a profundizar más. Después, ¿no? Pero ya en un grupo reducido es, oye, a ti, o sea, ¿cómo lo entendiste, no? O inclusive ya a un nivel práctico, oye, bueno, ¿y a ti cómo te sirvió? ¿No? Okay. Sí. Y en tu vida, ¿cómo te encuentras? Después de que leíste eso, ¿qué aprendiste? Sí. Entonces ya es una retroalimentación, ¿no? Bien diferente. Está bien curado que ahorita quise de preguntar, porque pues si en un grupo pequeño puedes hacer como que pues debates. Porque pues usualmente casi no es como que en la predicación alguien se levante y diga, pastor, no sé qué. Una vez me tocó, sí llega a suceder, pero... Una vez me tocó, digo, en esta iglesia donde estaba hace muchos años, que estaba la persona predicando y creo que era un invitado, pero creo que estaba ebrio o algo así. Y de que, pero es que aquí dice en la Biblia que quiere, y todo de que, ¿cómo se atreve a interrumpir el predicador? Y que estoy bien curado. De que el otro, es que aquí dice en la Biblia que eso no viene, y que sabe que se puso estaba divagando. Ajá. Y de que, bueno. Pero, ¿y el pastor qué hizo? No, pues como que sacó de donde y al otro como que, no, ya cállate. Y alguien de ahí de la... Ajá, como que el que lo vio, de que, ya, relájate. Y lo que, bueno, sigamos. Estoy bien curado. Sí, pues es que el sermón es como si fuera un monólogo, ¿no? O sea, todos los demás se escuchan. Una vez, creo que fue Edmundo, una vez que platiqué con él, que dice que, no me acuerdo si me dijo como que estaría curado, debería hacerse así, como que en las iglesias, como en los, ¿cómo le llamaban? Cuando se juntaban los se fue la palabra. Cuando se juntaba mucha gente y a debatir y así. Como... ¿Tenían concilios o algo así? A lo mejor. Sí, o sea, como que se juntaba mucha gente y alguien empezaba a hablar y luego alguien como que, pero a ver, ¿por qué no sé qué? Y ya como que... Como un debate sí, entre varias personas. Dice que estaría interesante como que de repente en la iglesia sea así. Porque dice que todos tendríamos que enseñar y estar como que activos, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate que eso a lo mejor se ha perdido en las iglesias, pero sí es bien importante porque, por ejemplo, cuando se dan clases de doctrina, tiene que haber preguntas. Porque a veces los temas son complicados, la gente no lo entendió bien, entonces es bien necesario que... A ver, yo tengo una pregunta. Yo no lo entendí. ¿Me puede explicar esto y esto y esto? A veces pueden levantar la mano y me interrumpen. Otro dan su exposición y luego, bueno, al final vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. Pero sí es bien necesario. No debemos de creer que somos tan hábiles para hablar que todos nos van a entender, ¿no? Entonces sí, eso que comentas de dar el espacio para hablar, sí. Sí, es muy interesante. Está interesante. Sí. Digo, también hay forma, ¿no? De dar el espacio. Sí, sí, también. Tampoco vas a dejar que otro empiece a predicar, nada que ver. Es como que relájate, estamos comentando. De unos 15, 20 minutos, ¿verdad? Ándale. Como los testimonios de encuentro o algo así. Pero bueno, ese es otro tema. Para ir medio finalizando, Pablo. Está curado eso que hoy en día se ha hecho como que iglesias famosas. Iglesias relevantes. Sí, iglesias relevantes, exactamente. A mí me preocupa a veces que intentemos tener ese tipo de congregaciones como un estándar. Sí. O como, es que si no somos como otra iglesia, que está súper famosa, no estamos siendo buenos cristianos o algo así. Que te vuelvo a reiterar. Vuelvo a reiterar, ¿eso es un pleonasmo? Reitero. Vuelvo a repetir, ¿es un pleonasmo? No sé. No está mal, o sea, si están haciendo un buen trabajo y están acercando gente a Cristo, está bien. Pero hay veces que nos medimos en la medida de otra congregación y creo que eso está medio turbio. Cuando nos referimos a iglesias relevantes, creo que las iglesias relevantes, tienen ciertas marcas
y que por eso de alguna manera son señaladas. Puede haber iglesias grandes de sana doctrina o con bases bíblicas, claro, ¿no? O sea, la Biblia no habla sobre el tamaño de una iglesia. Pero las iglesias que se esfuerzan por ser relevantes, siempre tienden a caer en los extremos. ¿Como cuáles? Sin decir nombres. Hay iglesias que se enfocan demasiado en la música, que inclusive llegan a contratar músicos que no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos enfatizan demasiado que la música tiene que ser perfecta y la música tiene una gran importancia en nuestro culto y tiene que estar ahí, ¿no? A mí se me hace bien peligroso eso. Sí, porque inclusive ponen la música por encima de la Biblia. No, y aparte si estás diciendo que la música tiene que ser perfecta, estás metiendo a alguien que no tiene nada que ver con el Dios a tu banda y es como que, a ver, sí, es como que turbio, ¿no? Pero bueno, es que no sé si no lo entiendan o ellos tienen otra óptica, ¿no? Para mí eso no debería ser, ¿no? Pero las iglesias relevantes así son. Se enfocan mucho en la música, en la excelencia de la música, inclusive que luces, que humo. Entonces se empiezan a poner tanta atención sobre detalles, ¿no? ¿Y lo hacen para qué? Para atraer más gente. Lo del tamaño de las instalaciones, lo cómodo que es las instalaciones, a lo mejor no hay tanto problema, ¿no? Porque pues si tienes los recursos y los puedes invertir para que la gente esté cómoda, chido, ¿no? Pero cuando la exposición de la palabra ya no es tu prioridad, entonces ¿qué? Cuando los recursos que una iglesia tiene los prefiere destinar hacia otras cosas en vez de la piedad, ministerios, de misericordia o ayudar a la congregación o a invertirlos en cosas que tengan que ver más con el evangelio, con la vida cristiana y los empieza a destinar hacia cosas como vanas o materiales, es como que dices, bueno, o sea, como que va para otro lado, ¿no? Y yo creo que esas son cosas que uno ve y uno debería de poner más atención. Porque en esos detalles uno puede percibir hacia dónde va esa iglesia, hacia dónde te quieren llevar esos líderes. Porque la mayoría de las iglesias relevantes no se caracterizan por una buena predicación. Tú ves quiénes son sus pastores, o tú ves quiénes son los que predican, y son coaches, la mayoría de ellos. No quiero generalizar. Está el caso que hablamos de Furtick, con Elevation. Grandísima la iglesia, excelente música, pero la palabra está por los suelos, ¿no? Entonces, sí, muchos ponen a Elevation Church como si fuera una iglesia relevante, ¿no? Y no estamos criticando, estamos haciendo una evaluación, ¿no? Por así decirlo. Hay unas iglesias que pueden ser muy modestas y tienen como máxima prioridad ser fieles a la Biblia. Al final y al cabo, eso es lo que tiene crecimiento en las personas. Entonces, yo creo que cualquiera puede sacar como conclusión cómo es una iglesia sana, ¿no? Sí. En base a ello. Y es que también la Biblia no siempre... Bueno, para empezar no se trata de mí. Ajá. No se trata de ti, no se trata de nosotros. Y si hay una seguridad en las escrituras, tenemos una esperanza en Cristo. Claro. Pero no se trata de que siempre voy a estar cómodo. No. O de que siempre quiero escucharlo. Que siempre voy a escuchar o debo escuchar lo que quiero escuchar. Ajá. Entonces creo que ahí también se cae mucho en el hecho de que, ok, bueno, estoy cómodo en mi silla, estoy cómodo en el climita y también voy a estar cómodo en lo que voy a escuchar. Exacto. Y es creo que a lo mejor lo que tú dices, sí, puedes estar cómodo en la silla y si hay la posibilidad, chido, pero que la palabra te confronte, o que la palabra haga un cambio en ti. Creo que si la palabra está por encima de todo, pues lo demás está igual, ¿no? Pero sí, ok, estoy comodito aquí, súper chida la luz, súper chido el show, y luego viene un cuate y me hace sentir bien conmigo mismo. Es como que, bueno, pues entonces, pues vinimos a meternos en un seminario de autorrealización. Ándale, algo así. Pero el asunto es, por ejemplo, tú ya lo ves. Hay mucha gente que no lo ve así. Yo quiero pensar que si tú llegaras a estar en una iglesia así, tú te sientes incómodo, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? Aquí no es. Sí. Y yo creo que no durarías ahí, ¿no?
Pero el problema es mucha gente que está cómoda con ese mensaje. Porque te digo, por ejemplo, hay momentos en los que sí la iglesia o necesitamos escuchar un mensaje que nos levante, ¿no? Por ejemplo, claro, hay un desastre en el país o hay un crisis económica o lo que sea. Pues no voy a predicar de que es por tu culpa, pecador. Pues no, o sea, porque Dios quiere también, pues, somos sus hijos, ¿no? O sea, no nos va a tratar como extraños. Sí. Pero hay que entender que no siempre el mensaje de Dios, o no siempre lo que Dios está hablando mediante sus siervos, es nomás para mí y ay, qué bonito, o sea. Sí, como para iniciar bien el lunes, ¿no? Ajá. Ya domingo, entonces ya mañana voy con todas las pilas a hacer una mejor versión de mí. Exactamente, o sea, está bien curado que vi un meme, bueno, ¿has visto los memes del perrote y del perrito que es así? Sí. Bueno, vi un meme del perrote que sea predicación expositiva y que quién sabe qué, o sea, como que hablar pura Biblia. Ajá. Y luego de que el otro, de que predicaciones que parece que fueron diseñadas para un grupo de miércoles en la noche, para una mujer de mediana edad, para que pueda soportar su semana y no sé qué. Y sí, tomé mucho de risa porque muchas, digo, no todas, pero muchas de esas iglesias, así, sí, es como que es que tú puedes hacerlo y sí, yo estoy a la capacidad y en tu negocio y tú puedes y así. Como que sí, sí puedo, si Dios quiere lo voy a lograr, pero pues no todo se trata de que yo cumpla mis sueños, o sea. Y es lo que decíamos de la hermenéutica, ¿no? Ellos leen la Biblia y lo leen como si fuera un boost o así, algo para levantarlos, ¿no? Y levantar el ánimo. Pero ese es el asunto, ¿no? Ese es lo que ellos leen. Y ese es su mensaje, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que cada uno, como Dios nos va dando discernimiento, puede ayudarnos a poder identificar cuál es una buena predicación de alguna otra. Ahora, te lo comento porque creo que no debemos de medirnos en esa estatura. O sea, es que no tengo... Mi iglesia no saca discos como Elevation. Mi iglesia no saca discos como los de Maverick, ¿no? Mi iglesia no es como Hillsong o como Más Vida aquí en México, ¿no? Sí. Como Más Vida, como Mosaic, como no sé. Digo, dije un chorro de marcas, pero no pasa nada. Porque, no sé, a lo mejor inconscientemente lo hacemos, bro. Es como que no, o sea... Las comparaciones. Sí, nos comparamos y a lo mejor es como que, es que esta iglesia no. Nada, es que aquí no no hacemos las cosas bien. Porque no hacemos como tal persona está haciendo. Es como que, pues no. No tenemos que compararnos en esos parámetros. Definitivamente, ¿sabes? No. Creo que una iglesia que exponga fielmente las escrituras está excelente. Lo demás, pues ya son recursos económicos que, ¿sabes? Cada iglesia sabe cómo los que si los utilizas bien, está súper bien, ¿vale? Sí. O sea, porque no está mal que haya una buena iluminación, no está mal que tengas un instrumento. No estamos peleados con eso. Porque tampoco vas a tocar con una lira toda pitera con 4 cuerdas, ¿sabes? Sí, o sea, no estamos tratando de romantizar la pobreza ni la dificultad. Tampoco, o sea, porque no dices tú, no, o sea, si tienes el recurso, si tú, por ejemplo, digamos como iglesia, ¿no? Te das cuenta que yo soy la iglesia y tengo el dinero aquí. Ya separé a lo mejor para ayudar, para pagar gastos, para pagar la gente que sirve aquí. Ok, podemos utilizar esto para comprar sillas. Sí. ¿Sabes? O sea, es como, no, que se sienten en el piso porque Cristo sufrió y todos tenemos que sufrir. Sí, no, tampoco. Sí, pero si tienes un recurso y dices, bueno, primero tengo que pagar los servicios, tengo que aportar a misiones, tengo que ayudar, porque también está el ministerio para viudas dentro de la iglesia que se ha olvidado. Ok, ya destinamos todo esto y esto. Sobró para cambiar sillas. Pues va, ¿no? O depende de las prioridades, ¿no? Pero hay unas que son inamovibles, ¿no? Y es el sostenimiento de la iglesia para que continúe abierta, es el sostenimiento de las personas que ahí trabajan para que puedan seguir como tranquilas, ¿no? Por así decirlo, que intentar que no les falte nada. Pero sí, de repente no descuidar unas cosas porque quieres que tu iglesia sea la más bonita, la más bella, la más grande o la más cómoda. Sí. ¿No? Si hay oportunidad y hay recursos, pues dale, ¿no? Pero sin descuidar lo primordial. Sí, yo creo que puedes ver y decir, ok, mira, eso están haciéndolo ellos. Probablemente nosotros también pudiéramos hacerlo. Si es algo que tú dices, aporta a todo el trasfondo, ¿no? Pero no decir, estoy mal porque no lo estoy haciendo como ellos. Sí, no. No, inclusive también tienes que ver la gente que tienes, ¿no?
Ajá, o sea. Porque si te falta gente, tampoco no los puedes forzar a como que vamos a tener que hacer un megaproyecto grandísimo si tienes 10, 15 personas, ¿no? Uh-huh. Y creo que no he escuchado a nadie decir eso, Pablo. O sea, no he escuchado a nadie decir, es que somos mala iglesia porque no somos como Elevation. No, y estoy seguro que tú tampoco. Nada. Pero con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vestir inclusive, creo que caemos en eso y... Sí. Y es peligroso, bro. O sea, creo que cada quien debes entender inclusive el contexto social en el que estás, o sea... Sí, porque... bueno, lo que creo que te estás refiriendo es que nuestras actitudes reflejan lo que hay en nuestro corazón. Sí, ¿no? O sea... Yo no escuchaba a alguien que diga, es que mi iglesia no está tan chida porque no es como... No sé... Elevation Church, ¿no? Pero hay veces que... tomamos demasiado que dices tú, bueno, pues es que queremos ser como. Inclusive lo ves con jóvenes, sin agraviar, o sea, pero hay jóvenes que se quedan, por ejemplo, fuera de una iglesia. ¿A dónde vamos? Pues vamos a Hillsong. Y es, bueno, yo quisiera pensar, bueno, ¿por qué pensaste en Hillsong, no? Pues quiero suponer por qué. Pero eso no es indicativo de que una iglesia sea sana o sea buena, ¿no? Su tamaño ni su inversión. Entonces sí, hay que ver, ¿no? Otros aspectos y no siempre las iglesias grandes y relevantes son las mejores. Porque inclusive, digo, no sé cómo se manejen, digo, y no quiero ser irrespetuoso, pero en una iglesia grande va a ser bien complicado, creo yo, llegar a tener un consejo, a lo mejor de un pastor. Sí. Porque, es que mira, sí, el pastor tienes que pasar por miles de... Ya se convierte como una burocracia medio creepy, que es como que, Pues son muchas personas y también hay algunos que, o sea, quieren estar cerca de él, ¿no? Y a veces ni siquiera son cosas necesarias, porque mira, por ejemplo, ser pastor es una labor en la que tú debes de tener a tus ovejas cerca, ¿no? Pero también a veces las personas es como que, bueno, ¿por qué quieres llegar a él, no? En realidad, ¿qué deseas? ¿Un consejo bíblico? Bueno, probablemente hay otros hermanos que ya estén capacitados para consejería, ¿no? Entonces, sí, a veces como que no, pues es que es la iglesia de fulanito. No, y creo que es el buscar ser llamado a ser llamado. Sí. O sea, es como que para que me vean, porque pues yo siempre estoy ahí al pie de caña y esto no sé, estoy cerca de reconocimiento. Ajá, no sé, digamos un nombre X, ¿no? Sí. Al pastor Ryan Johnson, ¿no? No existe Ryan Johnson, no sé quién sea. Mira, es que él es bien amigo de Ryan Johnson. Sí, es que él se tomó una foto con Raza. ¿Qué dices tú? Es su brazo derecho. Ándale. Así, o sea, yo Son amigos. Yo estoy aquí con Ryan Johnson. Voy al golf con Ryan Johnson. y ya se convierte en algo así como que de orgullo, ¿no? Así que estoy cerca de los que tienen poder o de los que tienen decisión. Ajá. Y no se trata de eso tampoco. Hay que cuidarse. Hay que cuidarnos nosotros de esos y también cuidarlos a ellos. Porque ellos al ser humanos también como pastores, como líderes, son susceptibles a que los halagos les hagan más daño. No, y también a nosotros ponernos como que, no, es que no le hables a Ryan Johnson. Entonces, ¿tú quién eres? Y el vato de ¿qué? Nada que ver, ¿no? Sí. Ajá. Como que es que no, y es que... Hasta no, ya le dieron mala imagen, ¿no? Ándale, es como que no, es que no cualquiera se junta con Ryan Johnson. Sí, como hay que tener cuidado. Vato, relájate. Es una persona. Y en nosotros a veces les damos más estatus y posición. Cuando en realidad, pues, son humanos y sobre todo yo creo que, y de hecho hay un libro, fíjate, bien interesante que se llama El llamamiento peligroso y habla sobre que, ya estamos cambiando de tema bien drástico, sobre que el pastor en realidad es la persona que es más susceptible al orgullo, a la arrogancia y todo eso, porque obviamente en la posición en la que él está, él puede ser tentado a muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese libro habla sobre todas esas cosas de las que un pastor debería de cuidar su corazón sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y es bien interesante porque a veces nosotros también como feligreses o como ovejas hemos hecho a ciertos líderes más arriba de lo que en realidad son, ¿no? Uh-huh. Son unas ovejas como nosotros, Dios les ha dado un cargo, Dios les ha dado una responsabilidad de pastorearnos, pero
igual tienen un corazón inclinado al pecado como nosotros, son susceptibles a mil y unas maneras de pecar. Entonces una manera de cuidarlos también es intentar no darles más de lo que son. Sí, hay que ser amables, hay que agradecer su apoyo, hay que amarlos, cuidarlos, pero evitar no Sí, darles como un escalón más. endiosar. Sí, ándale. Y creo que eso también, Pablo, es cuidar eso. O sea, cuidar que uno no alimente el ego de alguien más. Sí. Y que esa Sí. persona ni se dé cuenta, porque creo que eso es peor. O sea, como que yo hago ver a los demás que tú eres bien egocéntrico y tú ni en cuenta. Ajá. Eso también está Sí. bien curado. Pero también, por ejemplo, en esos casos, porque en las buenas muchos, ¿no? Pero en las malas, vato, cuando el pastor va a llegar a sentirse solo o cuando triste, broncas en su familia, porque las hay, ahí donde está también, ¿dónde estás tú como congregante, no? Porque es como que, no, pues Dios que le ayude. Como que, a ver, vato, el hecho de que él sea, y está bien curado porque he escuchado así muchos pastores, digo, que es bien complicado tener amigos cuando eres pastor. Y es como que no debería. Pero es que también yo veo algo. Y es que muchos pastores se han puesto en la posición como que yo creo que ellos piensan que si se muestran vulnerables, pierden autoridad. Ok. Entonces, tú quieres hablar con cierto pastor y resulta que parece que estás escuchando al pastor perfecto, al que nunca peca, al que no tiene luchas, al que todo le va bien. Y la realidad es que no es eso. El problema es que muchos pastores no quieren abrir su corazón porque se sienten vulnerables y creen que eso les va a hacer perder autoridad con las ovejas, ¿no? ¿Qué es lo que yo he leído que creo que debe ser? Es totalmente distinto. Las personas te van a amar a ti como pastor porque tú les das tiempo para escucharlos, porque tú los atiendes, porque tú les sirves. Pero esa misma persona también debe de ver que tú eres vulnerable. Y que cuando tú tienes pruebas y tienes fallas, esa persona también se va a identificar contigo y te va a ir a abrazar y te va a ir a cuidar y va a orar por ti. Pero a veces el mismo pastor es el que se aleja. Se pone en un escalón más arriba y por su afán de no querer verse vulnerable o perder autoridad, porque muchos de ellos fincan su autoridad en base a una supuesta santidad. Yeah. Entonces todos ven al pastor como más santo, más puro. Entonces ellos desean conservar eso para poder seguir de alguna manera teniendo autoridad o liderazgo. O a lo mejor como para no ser tropiezo, ¿no? Así como que chin, es que si la riego, pues probablemente yo daría. Pero pues creo que tienes tú como, digamos ahora sí como dicen, o sea, ser oveja, pues también ser un apoyo para la persona que te está pastoreando, ¿no? O sea, creo que a lo mejor no siempre lleguen a decírtelo tal cual, ¿verdad? Pero pues que también es importante estar ahí cuando los pastores necesitan el apoyo, porque pues va a pasar, o sea, y a lo mejor no siempre en pecado, a lo mejor hay pues pérdidas, no sé, económicas, pérdidas humanos. Sí, pérdidas de un ser querido, y es importante también estar ahí para apoyar, y no solamente recibir lo bueno, porque es como que, no, pues que Dios le ayude, ¿no? Es que, pues, ¿no? Que no se nos olvide que somos comunidad y ellos también forman parte de esa comunidad. Pues no son algo externo. Ellos también forman parte de lo mismo. Dios los ha instituido como pastores, como maestros, como predicadores, por los dones que les ha dado, pero no dejan de ser humanos como nosotros. No, pues pues son parte de ellos. O sea, no es como que, sí, la iglesia y el pastor acá en su oficina y solito. Sí, no. Son iguales. Así es, Pablo. Pues para terminar, bro, dinos nuevamente qué onda con tu librería para que vayan y la chequen. La hemos estado mencionando siempre acá. Sí. Y si tú has estado checando lo que hemos venido haciendo, pues Biblion es parte importante de la mesa de piedra en general, porque nos proporcionan recursos y libros para aprender y para compartir con ustedes. ¿Qué onda con Biblion, Pablo? No, mira, primeramente te quiero dar muchas gracias porque, y de hecho, tú eres testigo, o sea, yo nunca te dije, oye, ¿qué onda? Vamos y tú me ayudas de algo. Agradezco mucho ese gesto que has tenido para conmigo, que aún sin pedírtelo, tú lo has hecho de todo corazón. Y estoy muy agradecido por ello, ¿no? La librería, bueno,
desde siempre, y es algo que le pido a Dios que me ayude a siempre tenerlo en mente, es que en realidad deseamos que las personas puedan tener recursos, que puedan aprender, que puedan apoyarse. Sabemos que vivimos en un país que no se da mucho la lectura, pero creo que un verdadero cristiano debe estar cautivado por la palabra de Dios, y por lo tanto debe de gustarle leer. Entonces, hay muchísimos recursos que nos ayudan a crecer, ¿no? Y a veces tenemos muchas dudas, muchas preguntas, y ni las hacemos y ni investigamos. Porque creemos, aparte de que o nos vemos tontos, o de que no las van a conocer, o no me las van a responder. Y a final de cuentas tampoco ni invertimos en libros, ¿no? Entonces, algo de lo que nosotros queremos hacer es, pues, dar un precio también accesible, ¿no? Tratar de cuidar nuestra operación también para poder seguir ofreciendo un servicio, pero también enfocándonos en las personas a que puedan obtener un buen recurso. Entonces, a nosotros nos gustaría que la gente pudiera acercarse. Nosotros estamos en la mayor disposición, ya sea para recomendar algún libro, para ayudarles a saber qué pueden leer. Inclusive somos flexibles a la hora de entregar, y la verdad es que queremos ayudar a las personas a acercar a la lectura y a los recursos que existen. Con ganas, bro. Así está en Facebook, así está en Instagram, Biblión. Y vayan a checarlo, la verdad que sí, son precios muy accesibles, muy buenos libros, muy buenos recursos. Ustedes lo han visto, lo hemos estado compartiendo con ustedes. Vamos a estar compartiendo el libro del mes de agosto. Y pues nada, vayan a checar y instruyense, no sean nacos. Y pues vayan a checar también todo lo de la Mesa de Piedra. Gracias, porque ya tenemos 100 suscriptores, Pablo. Llegamos a 100. Qué chido. Ahí vamos. Chequen Spotify y pues Facebook, que ahí estamos subiendo absolutamente todo. Y pues, Pablo, muchas gracias por echarte la vuelta nuevamente. No, gracias a ti por invitarme. Siempre es un gusto platicar contigo. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Ya saben, si Dios nos presta internet.